El martes 8 de noviembre, Puerto Rico tiene su cita en las urnas, un proceso de democracia participativa acompañado de una Junta de Control Fiscal. El martes 8 de noviembre, usted decide. Usted, elector, tendrá la última palabra al escoger quiénes tendrán la responsabilidad de asumir el reto de administrar un país en crisis. En esta antesala a las urnas contestaremos preguntas que usted, elector, se formula en medio de un proceso que ha sido acompañado por el escándalo, la incertidumbre y la desconfianza. Preguntas como, ¿podemos confiar en la política partidista? ¿O para qué participamos de las elecciones generales si los destinos del pueblo de Puerto Rico radican en una Junta de Control Fiscal? ¿Y realmente mi voto cuenta? En esta ocasión nos acompaña el catedrático en Ciencia Política y analista del Recinto Universitario de Mayagüez, el doctor Ángel Rosa Rodríguez, todavía senador por acumulación por el Partido Popular Democrático y quien también aspiró a la silla en Washington en las pasadas primarias. Rosa contesta mis preguntas y contesta las tuyas ahora. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme y además de todo eso, orgulloso mayagüezano. Eso es correcto. Es un placer tenerlo en nuestros estudios para que hablemos hoy sobre temas importantísimos de carácter neurálgicos y medulares en el pueblo puertorriqueño. Las citas de las urnas, o sea, de las elecciones de este martes 8 de noviembre es un momento crucial para el pueblo puertorriqueño porque es la primera vez que Puerto Rico se enfrenta a un proceso de elecciones de esa participación democrática bajo la sombra de una Junta de Control Fiscal, doctor. Así es, los presupuestos que se aprueben en Puerto Rico en el año 2017 y en adelante van a estar supervisados por una Junta de Control Fiscal creada por el Congreso de los Estados Unidos, pero no se le debe olvidar a nadie que la responsabilidad de hacer esos presupuestos, y no solamente eso, sino de implementar las decisiones y las políticas que junto a ese organismo creado por el Congreso se tomen, va a ser de quienes ostenten los puestos gubernamentales. Dando un trasfondo a lo que es la política partidista en Puerto Rico, más allá de esa política popular y de esa participación popular del elector en caravanas y en comités y en los llamados meeting políticos que existen en el país, en las distintas plataformas de los partidos políticos, realmente el elector puertorriqueño en este momento, en la coyuntura histórica que vive el país, ¿tiene deseos de acudir a las urnas? Yo creo que hay mucho descontento y que ese es un reto de este proceso electoral, no únicamente por la cuestión de los partidos políticos, sino porque el desempeño económico, que tiene a su vez un impacto sobre el desempeño fiscal del gobierno de Puerto Rico y sobre la capacidad que tiene el gobierno para atender las necesidades del pueblo, pues se ha visto afectada en los últimos 5, 6, 7 años. Y eso ha creado obviamente un descontento que yo creo que se puede palpar en el número de candidaturas independientes, por ejemplo, que hay en esta ocasión en las elecciones, o de partidos minoritarios de nueva inscripción, como fue en las pasadas elecciones. Eso es un poco el reflejo de un electorado que está inconforme con lo que encuentra en la oferta de los dos partidos principales. Dado el trasfondo que ha acompañado este ciclo electoral en el que hemos tenido escándalos por corrupción gubernamental, se pasó un proceso de primarias en uno de los principales partidos para ambas posiciones principales y evidentemente pues tenemos una Junta de Control Fiscal de la que estaremos hablando un poco más adelante que está acompañando este camino hacia las urnas el martes 8 de noviembre. ¿Podemos confiar en la política partidista? Mira, yo siempre que me hacen esa pregunta contesto lo siguiente. En democracia representativa, que es aquella en la que los ciudadanos acuden a las urnas a escoger con su voto a sus representantes y a sus gobernantes, no hay otra forma moderna de escoger a esos representantes que no sea a través de los partidos políticos. Los partidos políticos son las franquicias que permiten llenar las candidaturas que ocupan los puestos del gobierno. Las insatisfacciones con
los partidos políticos que experimentamos en Puerto Rico, las existen en los Estados Unidos con los demócratas y los republicanos, existen en Inglaterra con los conservadores y con los laboristas y así por el mundo entero. Pero la manera más efectiva de llenar los puestos es a través de los partidos, con sus virtudes, con sus defectos. Yo creo que el prestigio y la confianza en los partidos está muy afectada, especialmente por eso que tú acabas de mencionar y por sobre todo porque en los tiempos modernos las campañas políticas se han convertido como en una especie de quincalla, de oferta y de propuestas y de promesas que luego son difíciles de implementar por la situación económica y fiscal que vive el país, y en eso ambos partidos le han fallado a sus electorados, que acuden con unas esperanzas a las urnas que luego no pueden ver satisfechas. Doctor, a través de las plataformas digitales hemos podido constatar que hay cierto arraigo de estas candidaturas independientes que comenzaron como candidaturas y hoy se denominan movimientos. Lo vimos en el ciclo pasado con el MUS, que en esta ocasión no está participando de este ciclo electoral. Sin embargo, estas candidaturas independientes o movimientos aparentan tener muchísimo arraigo en el elector joven y no tan joven. Esto sería indicativo de que si la política partidista tradicional quiere prevalecer como forma de hacer política en Puerto Rico, ¿se debe hacer una reforma? Yo creo que los electores están buscando candidaturas que sean más auténticas, que respondan más a las necesidades de los profesionales jóvenes, por ejemplo, o de la gente pobre en Puerto Rico que ya no encuentra satisfacción en los programas tradicionales de atención social. Y eso, pues las candidaturas independientes lo van recogiendo de una manera más dinámica. Sin embargo, no olvidemos, por ejemplo, en la pasada elección, cómo al final ese voto por los partidos emergentes colapsó y prácticamente se fueron polarizadamente a los dos partidos principales. Ese es un tema muy importante al que le daremos seguimiento en el transcurso de este programa especial de Ruta hacia las Urnas para el martes 8 de noviembre, puesto que Puerto Rico se encuentra sometido a una Junta de Control Fiscal que se originó y formó antes de unas elecciones. Y para este próximo año, quien salga electo en estas urnas el 8 de noviembre tendrá que gobernar bajo las disposiciones de la Junta de Control Fiscal. Pausamos y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Gracias por continuar en sintonía en este programa especial Camino a las Urnas Voto 2016 en compañía del doctor Ángel Rosa, quien nos está ayudando a analizar lo que será este proceso de cara al 8 de noviembre en el que el pueblo puertorriqueño tomará la decisión de quién asumirá las riendas de un país en crisis. Doctor, regresamos y fuera del aire hablábamos sobre las candidaturas de los partidos tradicionales. Tomemos ese tema antes de hablar a fondo sobre la Junta de Control Fiscal. Bueno, pero tiene que ver mucho con la existencia de la Junta de Control Fiscal. Los candidatos de los dos partidos principales se corren el riesgo en esta campaña de ofrecer cosas que no van a poder cumplir y que no van a estar en todo el sentido bajo la autoridad suya si resultasen electos. La decisión sobre eso no va a estar bajo su autoridad. Y entonces, parte de lo que se está prometiendo o parte de lo que se está utilizando para llegar a los puestos electivos no necesariamente va a ser financiable. Y los dos candidatos principales, e igualmente los incumbentes de las alcaldías y los retadores principales, tienen que tener mucho cuidado con eso, porque sería como hacer cuentas galanas con dinero que o no está disponible o no va a estar bajo su control, lo cual podría generar una serie de inconformidades y de insatisfacciones en el electorado inmediatamente comienza el cuatrenio, que dependiendo de cuál sea la magnitud puede o no afectar la gobernabilidad, la capacidad que tengan esos que salgan electos y esos partidos políticos de ejercer el poder efectivamente y gobernar a Puerto Rico. Por ejemplo, tenemos un candidato como David Bernier del Partido Popular Democrático que ante la Junta de Control Fiscal sugiere trabajar de la mano. Asimismo, Ricardo Rosselló ha establecido por el Partido Nuevo Progresista que trabajaría de la mano. Por su parte, Alexandra Lugaro dice que estaría en desacuerdo y estaría negociando. Trabajar de la mano igualmente Manuel Sidre,
En desacuerdo Rafael Bernabe del PPT y un desacuerdo y negarse a colaborar en la postura de María de Luz de Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño. Pero sabemos a ciencia cierta que solamente David Bernier o Ricardo Rosselló van a tener la oportunidad de gobernar a Puerto Rico. Uno de los dos va a ser electo gobernador. Y ambos se han cuidado mucho y tienen que aceptar la realidad de que la Junta va a estar ahí. Nadie ha ido a combatir la existencia de la Junta a los tribunales, que sería la manera quizás de combatirla efectivamente. Mucho se ha hablado de que el gobierno, sea quien salga electo el martes 8 de noviembre, entraría en enero y no se estarían despidiendo empleados públicos. A esto se suma un sistema de retiro que, si no estaba agonizando hace unos días, ya está con el certificado de defunción puesto esperando la firma. ¿Cómo se le presenta al pueblo de Puerto Rico propuestas en las que se habla de no voy a despedir empleados públicos, pero voy a reducir el tamaño del gobierno? O sea, matemáticamente, ¿eso es posible? Bueno, queda una parte de esa ecuación que no discutiste en tu premisa, que es el verdadero problema fiscal que tiene el gobierno. Se llaman las corporaciones públicas. Exacto. Si no se van a despedir empleados de la nómina pública del gobierno central, entonces se va a tener que bregar con las corporaciones públicas y algunas de ellas tendrán que dejar de ser públicas. Vamos, antes de continuar con ese pensamiento, vamos a recordarle a la audiencia cuáles son las corporaciones públicas. No, bueno, todas aquellas que cobran por sus servicios o que operan como operaría una empresa privada a pesar de ser propiedad pública. Por ejemplo, corporaciones públicas, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos, la Autoridad de los Puertos, la Autoridad de Tierras, todos esos elementos que no son parte del gobierno central estatal, pero que son de propiedad pública, tienen juntas de directores y demás, pero funcionan como agencias del gobierno. Ahí está, para que el televidente lo entienda, ahí está el 50% de la deuda pública de Puerto Rico en esas corporaciones. El resto está entre los bonos COFINA y el gobierno central. Si del gobierno central no se van a despedir empleados públicos, y como tú bien dijiste en tu introducción, el sistema de retiro está absolutamente descapitalizado y no va a quedar dinero para pagar pensiones si no se trabaja con ese problema y se le inyectan fondos al sistema de retiro de Puerto Rico, entonces vamos a tener que bregar con esas corporaciones perdidosas que operan y que algunas de ellas dan servicios que no son esenciales o que no es necesario que sea el gobierno el que las preste. Así que con eso la Junta va a tener que trabajar, por eso las puso a todas bajo su manto el primer día que se reunieron, y si la meta es no despedir empleados públicos, entonces las corporaciones, algunas de ellas van a tener que dejar de ser corporaciones públicas. Ante eso también se suman en nuestra próxima intervención las APP, porque si tenemos APP entonces podremos resolver un pedazo del problema, pero tendríamos un país empeñado, ¿cierto o falso? Pues digamos que el ejercicio de las funciones de las empresas públicas dejaría de ser público y, como tú bien dices, parte de ese costo lo va a tener que asumir el gobierno sin cobrar las ganancias. Con esto regresamos tras una corta pausa y también hablaremos sobre los candidatos a la administración del pueblo puertorriqueño en esta antesala de Ruta a las Urnas, voto 2016. Siga con nosotros. Ya estamos de vuelta. Este es su programa especial Voto 2016, Camino a las Urnas, el martes 8 de noviembre. Antes de pausar, hablábamos sobre las APP y los fondos que esto pudiera llegar hacia la difícil situación fiscal que vive el pueblo de Puerto Rico, pero que trastoca la seguridad de los pensionados. Y mire que son muchos en el país. Continuamos el tema con el doctor Ángel Rosa, quien nos acompaña en esta ocasión. Doctor, fondo de retiro. Hablábamos al principio que estaba básicamente para estampar la firma del certificado de defunción. Está descapitalizado. Descapitalizado totalmente, y esto es un tema que ocupa a más del 55% de la población en Puerto Rico, que va a depender o depende directamente de eso que trabajó, porque eso no es un regalo que le otorga al gobierno, o sea, esos son fondos que se pagaron.
con el sudor de la frente de cada puertorriqueña y puertorriqueño. Y más que eso, son derechos adquiridos y son derechos, de cada empleado. Indudablemente. Hay una parte en esta Junta de Control Fiscal, bajo los parámetros de promesa, que alegadamente o de una manera protege al pensionado. Explíqueme eso como si yo estuviera en escuela elemental para que tanto yo como nuestra audiencia lo pueda entender, porque ha creado un poco de confusión. La ley le da a la Junta unas prioridades en el enfoque de su trabajo. Uno de ellos obviamente es cumplir con los requisitos o con los compromisos de deuda, y el otro es cumplir con las pensiones, proteger las pensiones mientras sea posible. Y para eso, pues la Junta tiene que tomar una serie de decisiones. Parte de ellas es mover dinero de unas cosas en el gobierno ahora para inyectarlo a los sistemas de retiro. Eso se ha tratado de hacer, pero siempre ha encontrado problemas a la hora de tú financiar programas de gobierno que generan empleos y que tienen unas personas ya allí y con los cuales hay que bregar. La otra es obviamente sacarle obligaciones al gobierno de su responsabilidad. Por eso se habla de las APP, pero a la misma vez, en la medida en la que ahora el concepto de APP incluye la operación de programas gubernamentales que ya estaban operando, como por ejemplo es el aeropuerto internacional, como por ejemplo son algunas de las carreteras de peaje de Puerto Rico, pues eso puede generar la necesidad de mover una nómina del sector gubernamental al sector de las APP. Y para eso habrá que garantizar entonces derechos adquiridos, habrá que hacer unos acuerdos laborales, si es que finalmente se opta por eso. Lo que sí es que todo lo que se quiere hacer no se puede hacer con financiamiento gubernamental, eso ya no es posible. Ya no es posible. Vamos a entrar al tema que circunscribe a este camino a las urnas, que son esas candidaturas. Tenemos un escenario en que la oferta y la demanda se han hecho notar y tenemos 6 candidatos hacia un mismo fin: administrar un país que, como dijimos al principio del programa, está en una crisis innegable e indudable. Me gustaría que analizáramos un poco lo novedoso que son las candidaturas independientes. Bastante breve, Alexandra Lúgaro y Manuel Sidre. ¿Cuál es una reacción de Ángel Rosa como analista político? Bueno, Manuel Sidre yo lo conozco mejor que Alexandra Lúgaro. Tengo la oportunidad de haberle conocido y de haber trabajado cosas con él desde el Senado. A mí me parece que ambas candidaturas son el resultado de un país frustrado y de unos discursos que han cautivado al elector común porque se sienten insatisfechos por gobiernos de ambos partidos que, dentro de la dificultad y de las decisiones que se han tomado, no han satisfecho mejor las necesidades del país. Pero tienen unos retos particulares. Por ejemplo, existen única y exclusivamente para la candidatura a la gobernación, lo cual proyecta entonces una dificultad de cómo se gobierna si se gana. ¿Quiénes son los aliados políticos que van a permitir la implementación del programa? Requeriría demasiada magnanimidad, demasiada generosidad que no existe en el sistema político puertorriqueño. Sería bastante difícil poder convencer, por ejemplo, a Cámara y Senado de que trabajen a consono con una persona que no representa una insignia. Y tienen otro gran reto que yo creo que no se debe perder de vista. Han cautivado la atención de los electores más esquivos de Puerto Rico, los que menos votan, los que ya sea porque están insatisfechos o totalmente desalentados, se niegan a participar del proceso electoral, o si participan bajo protesta. Por otro lado, han refrescado el debate político y han obligado a los candidatos de partidos principales o de partidos no principales pero tradicionales, como por ejemplo es el PIB, a modificar un tanto su discurso para atender esa necesidad de un electorado que cada vez está más desalentado en participar. Y eso de por sí es una contribución de calidad al proceso político puertorriqueño. Justamente hablemos ahora entonces de los llamados partidos de minoría o tradicionales, pero que no gozan de esa popularidad ante las masas, como son el PPT, que tiene un segundo término ahora en este ciclo electoral, y el Partido Independentista Puertorriqueño. Ambos han tenido que recurrir a los endosos, a reinscribirse y demás. Sin embargo, ciclo tras ciclo prevalecen, van a las elecciones, tienen sus candidatos y demás, y están como parte de la oferta político-partidista del país. ¿Qué ha sucedido que esos partidos no han desaparecido cuando tenemos figuras emergentes en candidaturas independientes? Bueno, yo creo que en el caso del Partido del Pueblo Trabajador es un fenómeno pasajero en la política puertorriqueña y que, dependiendo del resultado de esta elección, me parece que no es un movimiento que va a perdurar como partido político.
El PIB, a diferencia de eso, es un movimiento histórico, es un movimiento que representa la opción de la independencia, que aunque tenga poco arraigo en el favor del elector, es un derecho que tiene el pueblo de Puerto Rico, que se tiene que garantizar siempre la posibilidad de la independencia nacional de Puerto Rico, y eso lo hace un movimiento más duradero. Ambos han tenido que recurrir a los endosos porque el PIB hace mucho tiempo ya que no queda inscrito con el número de votos mínimos requeridos para uno que prevalecer inscrito, y el PTT porque como movimiento que no tiene arraigo en ese tipo de movimiento político tradicional, pues entonces tiene que recurrir nuevamente ante la falta de apoyo en las urnas. Bueno, pues aguardando por los partidos tradicionales principales, el PPD y el PNP, regresamos tras una corta pausa. Continúen con nosotros. Continuamos con voto 2016, camino a las urnas, martes 8 de noviembre. Continuamos con el análisis del doctor Ángel Rosa para culminar este programa especial hablando sobre las candidaturas de los principales partidos políticos en Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Doctor, David Bernier, ¿tiene posibilidades reales de triunfo el martes 8 de noviembre? Claro que sí, claro que tiene posibilidades reales de triunfo. El Partido Popular es un partido mayoritario, igual que es el PNP, y ya cuando viene llegando el final de la contienda, los electores van cogiendo uno de los dos bandos tradicionalmente en Puerto Rico. Las encuestas no le han favorecido esta vez al Partido Popular por la razón sencilla de los 4 años que han pasado en el poder, pero ciertamente yo creo que David Bernier está dentro de las posibilidades para poder gobernar a Puerto Rico. Ricardo Rosselló siempre ha salido favorecido en todas las encuestas con unos márgenes que son bastante preocupantes para las personas que siguen de cerca lo que son las estadísticas y las encuestas. ¿Posibilidades reales de triunfo tiene? Claro, bueno, tiene un partido que es, en términos de sus militantes de corazón de rollo, más grande que el Partido Popular. Tiene un partido con hambre y sed de venganza y de triunfo después de 4 años de estar fuera del poder. Y obviamente tienen la ventaja de estar en la oposición y no tener responsabilidad directa sobre los problemas que la administración de turno ha tenido que enfrentar y que el doctor Bernier no era el gobernador, pero era parte de esa administración. Así que obviamente en esta elección Ricardo Rosselló tiene también buenas oportunidades de triunfo. El hecho de que recientemente el candidato del PPD se expresara como soberanista, ¿cómo puede caer esto en ese corazón de rollo, como mencionó, del Partido Popular Democrático, pero de esa participación de la tercera edad, de las personas que estaban bajo el manto de Luis Muñoz Marín y que siguen la tradición de lo que es el PPD bajo el ELA? Pues me parece que son expresiones desafortunadas. El Partido Popular tiene en ese sentido una dificultad grande y es que tiene 2 centros de acción ideológica. Un grupo soberanista que va creciendo y un grupo tradicional que ve más la unión permanente y la ciudadanía con Estados Unidos como algo importante para el futuro de Puerto Rico. Y en la medida en la que un candidato del Partido Popular coge uno de los 2 extremos, pues enajena a gente que de otra manera gravitaría al centro político que es el Partido Popular Democrático. Dentro del centro del partido estamos hablando de que los principales alcaldes ahora mismo que están apoyando la ideología del PPD son alcaldes soberanistas. Tenemos una alcaldesa de la capital, Carmen Yulín, un José Guillermo Rodríguez, etcétera, que son alcaldes soberanistas. Esto quizás pudiera haber sido una estrategia de agenciar un poco de votos por parte de estos municipios que tienen alcaldes soberanistas. Fíjate, en el caso del alcalde de Mayagüez yo no lo percibo como un alcalde soberanista, lo percibo más bien como un alcalde tradicional de centro del Partido Popular. En el caso de San Juan y de ciudades como Caguas o como otras ciudades grandes en Puerto Rico, me parece que es una estrategia porque hay votos allí que en gran cantidad no responden a los 2 partidos principales y entonces pues se allegan ciertos respaldos para poderse alzar con el triunfo. Ese es el caso, me parece, de la alcaldesa de San Juan. Ahora, la alcaldesa tiene ahora un issue que se le ha cuestionado sobre su participación y unas donaciones que me parece que esta vez van a ser más importantes que la gravitación ideológica de su pensamiento político. Brevemente, doctor, y para finalizar, ¿hay o no hay recuento? En las elecciones próximas. Sí.
muy probablemente pueda necesitarse el recuento. Esta vez se estrena, y lo digo porque es legislación mía, el escrutinio electrónico que permitirá saber más temprano la fecha, el resultado de la elección y con mayor certeza porque elimina el error humano, entre comillas, que todos sabemos lo que quiere decir. Pero ciertamente se perfila una elección cerrada y un resultado menor del 0.5% va a obligar un recuento. ¿Y el comisionado residente, bien breve? Jennifer González, Héctor Ferrer. Pues yo creo que ahí la carrera está más clara, pero uno nunca debe descartar un candidato popular. Gracias por haber estado con nosotros, doctor Ángel Rosa Rodríguez, hoy en calidad como analista y como catedrático del recinto universitario de Mayagüez, quien ahora el 31 de diciembre deja el Senado de Puerto Rico y regresa a su alma mater colegial, el recinto universitario de Mayagüez. Gracias por participar con nosotros. A ustedes, nuestro público, les recordamos que durante esta próxima semana su equipo estará destacado en todos los puntos de nuestra zona de cobertura con la incidencia de lo que acontece previo a su cita en las urnas, porque usted, quien nos sintoniza, elector, es quien decide. Excelente día a todos.